Durante años, millones de familias mexicanas rieron con los Beverly de Peralvillo. Era comedia blanca, personajes entrañables y situaciones absurdas que parecían inofensivas. Pero lo que el público jamás imaginó es que detrás de esas risas ocurrió un episodio tan tenso, tan peligroso, que pudo haber terminado en tragedia nacional. Hoy, vamos a revelar lo que pasó realmente entre dos de sus protagonistas, un secreto que permaneció enterrado por décadas y que demuestra que, a veces, la ficción es mucho más tranquila que la vida real. Desde el inicio de los Beverly de Peralvillo, la competencia entre Guillermo Rivas y Sergio Ramos no era abierta, pero sí constante. En pantalla parecían complementarse, pero fuera de cámaras se medían en silencios, en miradas y en pequeños gestos que solo el equipo cercano alcanzaba a notar. Guillermo tenía una ventaja natural, su carisma. Era accesible, bromista, cercano al personal técnico, siempre dispuesto a improvisar una escena que arrancara risas incluso antes de grabar. Sergio, en cambio, era intensidad pura. Se tomaba cada escena con seriedad casi teatral, exigía respeto y mantenía una distancia que imponía presencia. Ambos eran talentosos, pero la diferencia estaba en cómo el público lo recibía. Las cartas llegaban en mayor número para Rivas, las entrevistas lo buscaban más a él, los patrocinadores lo preferían en promociones, y ese desequilibrio comenzó a convertirse en una herida de orgullo difícil de ocultar. El Comanche era un hombre de carácter fuerte y profundamente celoso. En un medio donde la fama se mide en centímetros de pantalla y aplausos, él sentía que estaba dando tanto como su compañero, pero no obtenía el mismo reconocimiento. Aquella frustración silenciosa empezó a filtrarse en su vida privada. Su esposa se convirtió en símbolo de posesión, en demostración pública de estabilidad y poder. La llevaba a grabaciones, a fiestas del elenco, a reuniones con ejecutivos. Era su manera de reafirmar que tenía algo que nadie más podía tocar. Pero en ese entorno lleno de reflectores y atención constante, ella comenzó a recibir miradas que no provenían solo del público. Guillermo Rivas, con su personalidad amable y su trato suave, fue acercándose sin prisa. No hubo declaración impulsiva ni arrebato inmediato. Fue una construcción lenta, conversaciones entre escenas, risas compartidas mientras el equipo ajustaba luces, confidencias aparentemente inocentes. Ella encontraba en Guillermo una atención distinta, menos dominante, más cómplice. Él, por su parte, encontraba en ella una admiración que alimentaba su ego. Lo que comenzó como simpatía terminó convirtiéndose en encuentros clandestinos. La imprudencia creció con la confianza. Camerinos cerrados con seguro, mensajes discretos enviados con asistentes de confianza, escapadas breves en momentos muertos del rodaje. Algunos técnicos sospechaban. Un maquillista comentó en voz baja que la cercanía era evidente, pero nadie quería enfrentarse al temperamento del Comanche ni perder su empleo. Sergio Ramos no era ingenuo. El ambiente en un foro habla, incluso cuando nadie pronuncia palabras. Las miradas que se desvían demasiado rápido, las conversaciones que se interrumpen al entrar alguien, los rumores que circulan en susurros. La sospecha comenzó a instalarse en su mente como una sombra persistente. Durante semanas observó en silencio, acumulando señales, conteniendo la furia. Su carácter no era de confrontación pública inmediata, era de explosión contenida. Y esa contención fue precisamente lo que hizo más peligroso el desenlace. El día del disparo no fue producto de un arrebato improvisado, sino del colapso de una tensión acumulada. Tras finalizar la grabación de un episodio especial, el ambiente era aparentemente normal. Sergio salió primero, pero regresó por una entrada menos visible. No gritó ni buscó testigos. Caminó con determinación hacia el camerino de Rivas. La puerta entreabierta confirmó sus peores sospechas. Lo que vio no dejó espacio para interpretaciones. No hubo diálogo dramático ni advertencias. Solo el sonido seco de un disparo que atravesó el aire del foro como un trueno inesperado. El proyectil impactó el hombro de Guillermo, atravesando la clavícula sin tocar órganos vitales. El dolor fue inmediato, pero más profundo fue el impacto emocional. El instante en que la ficción se rompió y la comedia quedó suspendida en un silencio absoluto. La reacción fue rápida y meticulosamente controlada. Productores cerraron accesos, ordenaron silencio total y activaron contactos médicos privados. No hubo ambulancias oficiales ni reporteros curiosos. La versión pública fue un accidente menor. El poder de la televisora y la reputación intimidante de Sergio aseguraron que la historia no trascendiera.
Rivas fue atendido en una clínica privada bajo discreción absoluta. Días después, el personaje apareció en pantalla con cabestrillo, y el guión inventó una caída doméstica como explicación. El público rió, sin imaginar que detrás de esa venda había una bala real. Lo más perturbador fue el ambiente posterior. Las escenas compartidas se volvieron tensas, medidas, casi mecánicas. Ya no había improvisaciones ni complicidad espontánea. Guillermo evitaba contacto visual innecesario. Sergio mantenía una frialdad absoluta. Ambos entendieron que estaban unidos por contrato, no por confianza. Guillermo jamás denunció, tal vez por miedo, tal vez por proteger su carrera, tal vez por evitar un escándalo que habría terminado con la serie. Sergio, por su parte, rompió su matrimonio poco después y endureció aún más su carácter en el set. Con el paso del tiempo, el incidente se convirtió en leyenda interna, en historia susurrada entre veteranos de producción. Nunca hubo comunicado oficial ni reconocimiento público. La comedia continuó siendo símbolo de unión familiar en millones de hogares, mientras detrás de cámaras quedó la marca invisible de un disparo que pudo haber terminado en tragedia irreversible, porque aquel día no solo se fracturó una relación, se evidenció el lado más humano y más oscuro del espectáculo, el orgullo herido, los celos desbordados y el silencio institucional que todo lo cubre cuando la imagen vale más que la verdad. Y así, mientras el público seguía riendo frente al televisor, en los pasillos del foro quedó grabada una lección que nadie se atrevió a contar abiertamente. Incluso las comedias más entrañables pueden esconder historias capaces de estremecer a toda una industria. Si te interesa descubrir las historias que nunca se contaron en la televisión mexicana, los secretos que quedaron fuera de los reflectores y las verdades que el tiempo intentó borrar, te invito a seguir el canal y activar las notificaciones. Aquí investigamos, analizamos y damos contexto a los momentos que marcaron la historia del espectáculo. Suscríbete y acompáñanos, porque aún quedan muchas historias impactantes por revelar.